Vamos a hablar un poco de las enfermedades poco frecuentes. Bien. Sí, y de varias paradojas, y vamos a ir desarmando ese tema. ¿Por qué? Porque me empecé a cruzar... a ver, yo me dedicaba al periodismo de ciencia. ¿Es cierto, Nori? ¿Estábamos de acuerdo? Estamos, así te pasaba. conocí, digamos. Así me conocí. Antes de la cumbia. Claro, antes de la cumbia. No, pero la pandemia ha traído que me vaya para el lado de la salud. Antes hacía menos nota de salud, ahora hago más nota de salud. Y la realidad, estuvo condenado durante casi 2 años al coronavirus. Ay, Dios, qué monotemática. el prisionero de Azkaban era, parecía Harry Potter. Pero me gusta. Y el tema de las enfermedades poco frecuentes es un tema importante porque me empezaron a llegar de varias organizaciones mensajes en paralelo de que empezara a tratar de abordar varias de las enfermedades poco frecuentes. ¿Usted tiene ni idea cuántas enfermedades poco frecuentes hay descubiertas? Debe haber un montonazo. Desconozco, absolutamente. ¿Cuántas dirías, Nachito ¿Miles? Picardo? Sí, 1000. ¿Miles? Sí. 50.000. No. 6.000 enfermedades poco frecuentes. No íbamos a estar todo el día. 6.000 enfermedades poco frecuentes. Ahora, poco frecuentes es obviamente por la cantidad de pacientes que las padecen. Según la ley argentina, según la ley de 2011, en Argentina se considera poco frecuente a esas enfermedades que tienen una prevalencia de una persona cada 2.000. Uno podría decir, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama SYNGAP. Se llaman así, tienen estos nombres raros que nosotros abrimos los ojos y no los conocemos. Después está identificado en general con el nombre del gen que está mutado. SYNGAP es el nombre que recibió el gen mutado, que causa un montón de desórdenes en los chiquitos. Y hay 13 personas en Argentina nada más. 13 con esta enfermedad. ¿Y ¿sí? qué trastornos genera eso? ¿Qué es SYNGAP? Genera trastornos, por ejemplo, que están vinculados con las primeras fases del desarrollo. Vos cuando tenés más o menos 11, 12 meses empezás a gatear, empezás a hacer las primeras pruebas de caminar. Bueno, los pibes en general les cuesta muchísimo o hacen un gateo muy extraño. Como que gatean de costado, como que tienen comportamientos que están ahí, digamos, en el límite de lo considerado normal o anormal, entre comillas, porque esto de la normalidad siempre es relativo. SYNGAP tiene 13 personas. Otro, atrofia muscular espinal. Lo mismo, va convirtiendo a los chiquitos en especies de estatuas. Es decir, nacen con poca movilidad. En general los padres no se asustan porque los bebés cuando son chiquitos no tienen tanta movilidad, claro. Pero en los meses en que deberían desarrollarla, no desarrollan esa movilidad esperada. Entonces se comienzan a alarmar hasta que está ese diagnóstico. ¿Cuántos chiquitos hay con atrofia muscular? 450 en Argentina. ¿Qué pasa? Así pasa con un montón de enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Que cumplen con este requisito, una cada 2.000. Si nosotros contabilizamos, como yo les dije, que hay 6.000 enfermedades poco frecuentes, en total, y aquí la paradoja, hay más de 3 millones de personas en Argentina 3 millones enfermedades poco frecuentes. Con enfermedades poco frecuentes. De hecho, según la Sociedad Argentina de Pediatría, calcula que las enfermedades poco frecuentes abarcan algo así como entre el 25 y el 40% de las enfermedades totales que se tienen en nuestro país. Con lo cual, o sea, sumadas todas juntas llegan a ser un porcentaje bastante alto. Bastante alto. Exacto. Y estamos hablando siempre de menores de edad. En general se detecta en edad pediátrica con este patrón, ¿no? Son en general madres y padres que dicen, consultan a un médico, dicen, mire, mi bebé no está hablando. Y los médicos en general que no está hablando, no está caminando como creemos que caminan otros compañeritos, no está mostrando algunos déficits de atención, como suelen verse este tipo de cosas. Los médicos, ¿qué es la primera respuesta que dan? Dele tiempo, que todos tienen diferentes ritmos de crecimiento. Claro. En general lo que ocurre es que los padres y las madres más preocupados, que ven que esto no se revierte, van un año y 2 meses y no se revierte, van 1 año y medio y no se revierte, entran al jardín y ven que claramente sus niños tienen un comportamiento distinto al resto de sus compañeros, siguen haciendo análisis. ¿Cuándo se dan cuenta? Claramente cuando se hacen los ensayos genéticos. Nosotros como seres humanos tenemos algo así como 20.000 genes y las enfermedades poco frecuentes se producen cuando hay mutación en uno o un grupito de genes. Es decir, de esos 20.000, con que uno ya no esté correctamente y no desempeñe sus funciones correctamente, ahí ya podemos desarrollar una enfermedad poco frecuente que claramente nos condiciona
para el resto de nuestras vidas, sobre todo con la cantidad de prejuicios, con la cantidad de estigmas y con la cantidad de problemas que hay. Ahora, una pregunta, porque esto de enfermedades poco frecuentes y este requisito, digamos, esta particularidad, supongo que tiene implicancias en varias cosas. Por un lado, en las investigaciones para solucionar estos problemas, y en otra, en la carestía de los medicamentos y tratamientos para superarlo. Exacto. Uno de los principales problemas de estas enfermedades es que recién a partir de 2011-2012 estuvieron los ensayos clínicos que daban justamente con el gen defectuoso y que daban con el diagnóstico preciso. Con lo cual es súper problemático. Nosotros no le damos mucha bola al tema del diagnóstico, pero el diagnóstico es el primer paso para empezar a atender esas enfermedades. Y resulta que en muchos casos lo que dicen los padres y madres es que se la pasan peregrinando, ¿no? Era el verbo que usaban. Entre médico y médico iban rebotando. Hasta que daban finalmente con ensayos genéticos que son carísimos, y ahí finalmente sabían cuál gen estaba mutado y ahí finalmente se los podía diagnosticar. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, nosotros tenemos dos problemas. Son enfermedades que en general son huérfanas, son llamadas huérfanas ¿por qué? Porque no tienen cura ni tienen tratamiento, porque son relativamente nuevas. Antes directamente se decía, bueno, tienen algún desorden genético, algún problema genético, y se les daba como un paraguas general. Ahora, a partir de la codificación del genoma en la década de los 90 y los 2000, ya podemos ser más precisos. Ya está la ciencia disponible para ser más precisos y ver qué gen es el que funciona mal. El asunto es que no hay tratamiento. O sea, sigue sin haber tratamiento. Sigue sin haber tratamiento. Nosotros podemos identificar el problema, ya tenemos ese paso más o menos resuelto. No sabemos cuál es el tratamiento que le tenemos que dar a una persona. Pensá que, por ejemplo, hay enfermedades que tienen 5 personas en todo el país. ¿Cómo haces? ¿Con qué, digamos, qué médico sabe cuál es la enfermedad puntual si hay más de 6.000? Cuando revisan la clasificación y el listado que hace el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud en la nomenclatura tiene algo así como 5.880 y pico. En el mundo hay detectadas unas 1.000 más o menos, 6.800. Son un montonazo para saber cuál es la que efectivamente está afectando. Entonces, un problema es ese, ¿no? No tenés el tratamiento. Los médicos dicen, mira, estamos atados de pie y de manos, les hablan a los padres, a los familiares, no sabemos cómo resolverlo esto. Pero no es que nosotros no sepamos, no, digamos, no se sabe en el mundo. Mismo lo pienso, para hasta una farmacéutica hacer un medicamento para 5 personas en un país, viéndolos del lado del negocio, o sea, es decirle a la persona, tenés esto, no podemos hacer nada. O sea, bueno, ahora avanzamos en el diagnóstico, pero ahí están los precios de los medicamentos. O son huérfanas o son carísimas, impagables. Claro, te voy a decir, el listado, nosotros habíamos hecho un listado similar, esto está actualizado cuando hablamos de medicamentos de alto precio en alguna columna pasada. Te voy a decir cuánto salen los 5 medicamentos más caros del país. Los 5 medicamentos más caros del país, o sea, las pastillitas más caras, inyecciones, lo que fuere, en sus diferentes presentaciones, son para enfermedades poco frecuentes. El primero atiende la atrofia muscular espinal, que era esta que yo mencionaba, que los chicos se vuelven estatuas de a poquito. Una sola dosis, es decir, el paquete que a vos te sirve para atender al paciente durante un solo año, al otro año tenés que volver a hacer este mismo tratamiento, sale 192.000 millones de pesos. Pasalo a dólares. Ah, no, es una locura. El segundo, el que sigue, tiene un nombre bastante difícil, no hace falta decirlo, pero sirve para también resolver un trastorno genético denominado lipofuscinosis ceroide. También lo que afecta en general es la movilidad de los más pequeños. Sale 151.000 millones de pesos. Después sigue uno que es para el síndrome de Morquio, también, que afecta en general células, tejidos y órganos. Sale 68 millones de pesos. Y después uno que sirve para el síndrome de Hunter, que sale algo así como 35 millones de pesos. En todos los casos son enfermedades poco frecuentes, están en la lista que confecciona y que actualiza todo el tiempo el Ministerio de Salud. ¿Y qué es lo que suele ocurrir en general? Los medicamentos salen esto. Vos, si sos familiar, si sos padre, si sos madre, si sos tío, si querés a una persona que tiene una enfermedad poco frecuente, ¿qué es lo que querés? Su salud. Querés que mejore. Lo que suele ocurrir es que claramente las personas, a menos que seas multimillonario, no podés afrontar este tipo de tratamientos. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Le pedís a tu obra social. Tu obra social se hace cargo, por supuesto. Obvio. ¿Qué es lo que ocurre? Presentás un amparo. Presentás un amparo frente al Estado. El Estado se termina haciendo cargo. El asunto, en definitiva, es que tenemos ahí un problema fenomenal, que es el siguiente. ¿Qué hace el Estado?
¿Se gasta todo ese dinero, invierte todo ese dinero para salvar a una sola persona, o todo ese dinero que destinaría para una sola persona lo utiliza para un programa que sirve, por ejemplo, para producir medicamentos para miles de personas? Ahí siempre están los laboratorios poniendo contra las cuerdas a los estados y enfrentando a los estados, en general los estados que menos tienen, con las familias que están desesperadas por abordar un problema de salud que a priori no tiene solución. Todo en base al negocio. Todo en base al negocio, por supuesto.